Me ha tocado un tema muy interesante. El tema que me ha tocado es entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos. Y yo quisiera compartir una palabra del Señor antes de llegar de lleno a lo que vamos a estar hablando hoy. Y se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Y dice, de Isaacar, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Así que se ve que en este momento de guerra, en este momento en el que David se enfrentaba a Saúl, en el momento en el que David no solamente se enfrentaba, sino estaba huyendo de Saúl, pero no huyendo de la voluntad de Dios. Para ser entendidos en los tiempos, necesitamos rodearnos de gente como lo era la tribu de Isaacar para David, que entendían los tiempos. ¿Y qué quiere decir esto? Hay tres cosas en esta mañana que este versículo en particular tiene para enseñarnos, para nosotros aprender. Hay tres cosas en particular que yo quisiera compartir contigo. Y la primera es que la tribu de Isaacar estaban conociendo su entorno, o ellos conocían su entorno. Para nosotros ser entendidos en los tiempos en los que vivimos, en los tiempos en que la generación está creciendo, tenemos que conocer nuestro entorno. Tenemos que conocer lo que está sucediendo en nuestra periferia, en lo que está sucediendo alrededor de nuestras familias, de nuestras iglesias, en lo que está sucediendo en nuestras iglesias y en nuestros grupos juveniles. Me parece que estos soldados que estaban rodeados a David eran entendidos porque no solamente conocían la guerra, pero también conocían el rival. Conocían lo que estaba atravesando los grupos que rodeaban a Saúl. Así que nosotros tenemos que saber que en el día en que vivimos, una juventud que es más electrónica, que es más tecnológica, que está sumergida en las redes sociales, una juventud que hoy en día, en nuestra hispanidad, 36% de nuestros jóvenes cristianos en nuestras iglesias están sucumbidos en la pornografía, que el 13% de nuestras jovencitas en nuestras iglesias están sucumbidas en la pornografía. Tenemos que saber exactamente lo que sucede. Tenemos que saber exactamente lo que está en la periferia. Tenemos no solamente que entender con lo que contamos, sino con lo que el enemigo cuenta. ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cuáles son las tecnologías? ¿Qué es lo que está utilizando el enemigo para llegar a la juventud hoy en día? ¿Y por qué es necesario conocerlo? Es necesario conocerlo para poder defender nuestro redil, para poder defender lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Los soldados estaban especializados, dice la palabra del Señor. Estaban especializados en conocer las artimañas que no solamente eran importantes para ellos en la guerra, pero sino también las artimañas que eran importantes de conocer del contrincante. Así que conoce dónde estás parado. Conoce dónde Dios te ha llamado. Conoce el área de trabajo donde estás, en tu ciudad, en tu generación, con tus jóvenes, con la generación Z que se está levantando. Conoce dónde Dios te ha puesto. Es sumamente importante conocer tu entorno, en tu país, en tu ciudad, en tu iglesia, en la área de trabajo que Dios te ha puesto. Conócelo, convirtámonos en expertos. Es importante saber que cuando una nube viene y va a llover, es importante entender que ese es el comportamiento del tiempo. Pero no es importante, o debería yo decir, no es más importante conocer el comportamiento del tiempo que las señales del tiempo. Yo creo que en los tiempos que vivimos, para ser entendidos en ellos, hay que conocer las señales de los tiempos. Hay que saber que en el comportamiento de nuestra generación hay señales que Dios nos está hablando y nos está tratando de llegar para que nosotros las conozcamos y llegamos a esta generación de una forma más efectiva. Así que conozcamos su comportamiento, cómo se están dejando llevar a la tecnología, cómo se están siendo atraídos por las redes sociales, cómo están viviendo más en sus teléfonos y que compartiendo con sus propias familias. Pero no dejemos de enfatizar las señales de los tiempos. Número 2, tomar iniciativa
Soldados que los soldados que seguían apoyando a Saúl, apoyaban a Saúl por la lealtad y la fidelidad que tenían para la corona. Saúl, sabiendo que esto no era lo que Dios quería para el pueblo de Israel, ellos seguían apoyando a Saúl. Ellos entendían en su mente que ya Dios había llamado a David, pero estos soldados que apoyaban a Saúl lo apoyaban porque ellos eran leales a la corona. Ellos eran leales a lo que Dios, ellos eran leales al hombre y no eran leales a Dios. Los soldados que estaban con David habían entendido que David era el ungido de Dios para este tiempo y que David era la persona clave para este tiempo. Así que esos soldados habían tomado la iniciativa de salir del lado de Saúl y comenzar a apoyar a David. Esto me llama la atención, cómo Jesús reta a sus discípulos a ver los campos listos para la cosecha. A pesar de que restaban unos meses para la siega, ellos le dicen, miren, quedan 4 meses para la siega, pero aún ya los campos están blancos. Es como diciéndole, aunque no es el tiempo todavía de lo que la gente piensa que es la siega, es el momento de la cosecha. Vamos a los campos, tomemos la iniciativa. No esperemos a cuando ellos piensen que es el momento. Vamos a tomar la iniciativa. Yo creo que para ser entendidos en los tiempos, necesitamos una generación de líderes, de jóvenes, de jovencitas, que tomen la iniciativa. Los campos están blancos, la cosecha está lista. Vamos a la siega. Vamos a buscar una generación que está lista para encontrarse con el poder del Espíritu Santo. Una generación que está lista para ser cambiada. Una generación que está lista. Debemos nosotros actualizarnos en los tiempos en los que vivimos. Conocer los tiempos en los que vivimos. Y sobre todas las cosas, saber lo que Dios quiere hacer en estos tiempos. Para entonces nosotros tomar la iniciativa. Hay que saber qué hacer. Y por último, mi último punto es ser influyentes. Estos soldados eran influyentes. Estos soldados eran influyentes en la área que ellos hacían, porque la Biblia dice en el versículo 32 de este mismo capítulo de Crónicas 12:32 dice, cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Y me gusta más otra versión que tengo acá, que dice, sin contar los soldados bajo sus órdenes. Quiere decir que le seguían sus hermanos y también los soldados que estaban bajo sus órdenes. Así que estos soldados que acompañaban a David en este momento en el que Saúl lo perseguía para matarlo, eran soldados influyentes. Eran soldados que mientras la sociedad y los gobiernos a lo mejor les enseñaban alguna cosa, ellos decían, no, me es necesario seguir a Dios y me es necesario que la gente que me siga haga lo bueno. Yo creo que vivimos en unos tiempos que si somos entendidos en los tiempos tenemos que saber que hay sociedades gubernamentales, que hay gobiernos, que hay también formas en las que de alguna manera la gente está tratando de enseñarle a nuestros jóvenes que ahora lo bueno es malo. Que ahora lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y le están enseñando a los jóvenes que las cosas que ellos deben de hacer, que las cosas que antes nosotros veíamos como cosas malas, eso no hay nada malo con hacerlo. Y le están enseñando cosas erróneas a nuestra juventud. Yo creo que debemos de convertirnos en jóvenes, en líderes, entendidos en los tiempos e influyentes en los tiempos en los que vivimos para decirle a la sociedad e influenciar a nuestras familias, influenciar a nuestros amigos, influenciar a nuestros hermanos y hermanas en las iglesias y decirle lo que Dios tiene para ti sigue siendo lo bueno. Lo que Dios ha hablado sigue siendo lo bueno. No es lo que diga el gobierno, no es lo que las leyes que ellos quieran imponer sobre nosotros, no es lo que la sociedad o los artistas quieran decir, sino debemos de proclamar que todavía somos influyentes en los círculos, en las esferas que Dios nos ha puesto de la iglesia, de la juventud, y comenzar a decirles a ellos que hay algo importante de Dios para ellos, que ellos tienen un propósito en la vida y que ellos van a hacer grandes cosas en las manos del Señor. Yo quiero decirte que en esta mañana, si hay algo importante que yo creo que debemos de llevarnos para nuestra vida, para nuestra casa, es que para ser entendidos en los tiempos, no necesitamos un PhD en meteorología
No necesitamos un PhD en conocer cuándo va a ocurrir un terremoto, cuándo va a ocurrir un huracán, cuándo va a ocurrir un tornado. No creo que debemos de saber exactamente los fenómenos atmosféricos y cuándo van a ocurrir. Pero sí me parece que esto no se trata de ningún diploma o no se trata de ningún grado universitario, pero sí sigue tratándose de espiritualidad. La Biblia dice, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Yo creo que antes de entender los tiempos necesitamos entender la voluntad de Dios para estos tiempos. Que nos convertamos en esta mañana en líderes que tienen una espiritualidad con Dios tan profunda que Dios es el que guía su caminar, que Dios y su voluntad es el que guía sus planes. Conozcamos nuestro entorno, conozcamos a nuestra juventud, conozcamos la área que trabajamos, para que así conociendo la visión de Dios y escuchando su voz, podamos trabajar con iniciativa. Los campos están blancos, la gente está lista, prediquemos la palabra y por último convirtámonos con mucha espiritualidad en gente influyente en nuestras esferas, que digamos cuáles las cosas todavía buenas, cuáles son las cosas malas e influyemos a la gente a seguir el camino de Dios para este tiempo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Sido con tu iglesia, no dejes de congregarte e ir a la iglesia. Yo me preparo para esta mañana bendecir a nuestra iglesia en Largo, Florida, me termino de preparar para un sermón poderoso y seguimos acá en el área de Tampa bendiciendo también la juventud en la región sureste hispana como director de la juventud. Un abrazo, Dios te bendiga, estamos siempre a tus órdenes, entendidos en los tiempos.